Millonario. Se siente culpable por abandonar a su abuelo. Pero ¿qué hace para recuperar su cariño? Del abuelo te dejará sin palabras. En tiempos de crisis, la ayuda de quienes menos esperamos puede ser la clave para superarla. João miraba por la ventana de su lujoso apartamento en Sao Paulo, observando el bullicio de la ciudad, un mar de luces que se extendía por el horizonte. Sin embargo, algo en su pecho no estaba en paz, y ese sentimiento era tan tangible como la opulencia de su entorno. La vida le había dado todo lo que deseaba, una carrera exitosa, dinero, poder, pero había perdido algo crucial: las conexiones humanas. Recordó a su abuelo, José, el hombre que había sido su figura paterna durante su niñez, aquel que lo había criado con amor incondicional, y sin embargo, lo había dejado atrás cuando comenzó a escalar en el mundo empresarial. El peso de la culpa lo aplastó al instante. La llamada que recibiría a continuación cambiaría su vida para siempre. João, tu abuelo, está en la calle en muy malas condiciones. Nadie sabe cómo sobrevivirá mucho más tiempo, dijo la voz al otro lado del teléfono. En ese instante, el alma de João se sacudió. ¿Cómo había llegado su querido abuelo a esa terrible situación? ¿Cómo había permitido que la vida de aquel hombre terminara en la desesperación más absoluta mientras él vivía rodeado de lujo? La culpa lo inundó por completo, y una sola pregunta se instaló en su mente con una urgencia abrasadora. ¿Qué podía hacer ahora? «No puede ser», murmuró João mientras apagaba el teléfono. El teléfono vibró en su mano, pero no lo pudo volver a mirar. La sensación de estar atrapado entre la culpa y la impotencia le nublaba la vista. El eco de su propio abandono resonaba en su interior, retumbando con cada respiración. Su abuelo, ese hombre que le había dado todo, que lo había cuidado cuando nadie más lo hizo, ahora vivía en las calles, sin un lugar donde dormir, sin nadie que lo atendiera. Recordó las tardes de su infancia, cuando su abuelo le contaba historias de tiempos difíciles, pero siempre con un brillo de esperanza en los ojos. José nunca había sido rico, pero siempre había sido rico en amor. Lo dejé ir, pensó João. Lo dejé ir por mi propia ambición. La pregunta que rondaba en su mente era simple, pero devastadora. ¿Cómo podía haber sido tan insensible para dejar a una persona tan importante en la oscuridad, solo y vulnerable? De repente, se levantó del sofá con una decisión urgente que emergió del dolor en su pecho. Salió rápidamente de su apartamento, sin un plan claro, solo con la intención de encontrar a su abuelo. No tenía idea de cómo lo haría, pero algo en su interior le decía que este encuentro sería crucial para su propia redención. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, los rascacielos que solían ser una fuente de orgullo para él, ahora se veían distantes, vacíos. Las personas caminaban rápido a su alrededor, atrapadas en sus propias rutinas, sin percatarse del hombre perdido en sus pensamientos. El contraste entre el lujo en el que vivía y las ruinas en las que su abuelo había caído era tan grande que lo hacía sentir aún más pequeño. ¿Cómo me acerco a él después de todo esto?, se preguntaba, mientras su mente se llenaba de dudas y miedos. La imagen de José, sentado solo en la calle, lo perseguía como una sombra oscura. ¿Realmente tendría la fuerza para enfrentarlo? Con el corazón golpeando con fuerza en su pecho, João finalmente llegó a las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Las calles eran caóticas, los olores intensos, y la realidad que lo rodeaba era brutalmente honesta. Aquí las personas no corrían tras riquezas, luchaban por sobrevivir. Caminó por varias horas, con el rostro marcado por la frustración, el dolor y la angustia. ¿Qué le diría a su abuelo? ¿Cómo justificaría su abandono, su falta de empatía, cuando el hombre que siempre lo había amado lo veía ahora como un extraño? Finalmente, en un banco de la plaza, vio a un hombre de rostro arrugado y manos temblorosas, sentado con los ojos fijos en el suelo. Era José, su abuelo. La imagen lo golpeó como un puño en el estómago. El hombre que había sido su héroe, su padre sustituto, ahora estaba derrotado, sin hogar, sin fuerza. «José», dijo João con la voz quebrada acercándose lentamente. El viejo levantó la vista. Sus ojos reflejaban años de sufrimiento. «João, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz rasposa, sin mostrar sorpresa ni emoción. El tono distante del abuelo lo sorprendió, pero a su vez lo hizo comprender que las heridas del pasado
no se sanarían con una simple aparición. João tragó saliva. Su corazón estaba a punto de estallar. «Te he estado buscando, abuelo. No sé qué decirte», confesó con los ojos empañados por las lágrimas que no se atrevían a caer. «Lo siento tanto, José. No puedo creer que te haya dejado. Te dejé aquí, solo». José lo miró fijamente por un largo minuto, sin decir una palabra. El silencio era más pesado que cualquier reproche. Finalmente, el viejo suspiró, como si dejara ir una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. «¿Y qué quieres que haga ahora, João? ¿Que te perdone? ¿Que olvide todo lo que hiciste?», preguntó con tristeza. La voz de José estaba llena de una melancolía profunda, pero también de un dolor que no podía ocultar. João se quedó allí, sin poder pronunciar una sola palabra más, viendo cómo la figura de su abuelo se desvanecía en la distancia, llevándose con él las esperanzas que João había depositado en ese encuentro. El rostro de José quedó grabado en la mente de João como una imagen dolorosa que no podía apartar. Esa mirada distante, casi vacía, lo atormentó durante toda la noche. La imagen de su abuelo en la plaza, tan vulnerable y tan distante de la figura que alguna vez fue, lo perseguía constantemente. Se despertó con el sol aún bajo, el cuarto frío a pesar de las sábanas caras que lo rodeaban. En un gesto instintivo, miró su teléfono, pero no había mensajes, no había llamadas. De alguna manera, se sintió como si el silencio fuera una especie de condena. Se levantó de la cama con la determinación de ir a buscar a José nuevamente, pero esta vez, no solo como un nieto arrepentido, sino como un hombre que estaba listo para enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. La culpa lo estaba consumiendo, y esa sensación de impotencia necesitaba ser reemplazada por algo que tuviera significado. Esa misma tarde, después de recorrer varias calles, João llegó a la plaza donde había visto a su abuelo. El sol estaba a punto de esconderse, bañando el escenario con una luz naranja que parecía prometer una oportunidad para el perdón. Se paró en el mismo banco, observando las sombras alargadas de los árboles, intentando recordar los rostros de las personas que allí se sentaban, buscando al hombre que había sido su figura paterna. De repente lo vio, sentado en el mismo lugar, su cabeza baja, pero esta vez con un saco de tela sucio que apenas lo cubría. João sintió un nudo en la garganta, y las palabras que había practicado 1000 veces en su cabeza ahora parecían vacías. ¿Qué podría decir para reparar tanto daño? Se acercó con cautela, como si se tratara de un niño buscando el perdón de su padre. «José», dijo João, pero su voz no era tan firme como él había querido. José levantó lentamente la cabeza, y sus ojos lo miraron de una forma que João no había anticipado. No había reproche, no había ira, solo había una inmensa tristeza. «¿Qué quieres, João? No esperes que te reciba con los brazos abiertos», dijo José, su voz áspera y cansada. Pero había algo en el tono del viejo que, aunque lleno de dolor, no mostraba odio. Era una respuesta vacía, como un eco de un tiempo en el que ambos compartían algo más que indiferencia. João se sentó junto a él, los dos mirándose en silencio durante un momento largo y pesado. La culpa seguía pesando en el corazón de João, pero sabía que, por alguna razón inexplicable, José no había cerrado completamente la puerta. ¿Había una posibilidad de reconciliación? «Lo siento tanto», dijo João finalmente, las palabras saliendo con una fragilidad que nunca había creído que podría mostrar. «Te fallé, abuelo. Te fallé de tantas maneras. Pero quiero hacer las cosas bien. No sé cómo ni por dónde empezar, pero quiero que me escuches». José lo miró por un largo tiempo, como si estuviera analizando si valía la pena aceptar las palabras de su nieto. Entonces, con un suspiro profundo, habló de nuevo. «¿Sabes lo que es perder todo, João? ¿Sabes lo que es despertar todos los días sabiendo que nadie te espera, que nadie se preocupa por ti? Perdí mi hogar, perdí mi salud y perdí el respeto de mi propia familia. Y aquí estoy, sobreviviendo». João tragó saliva, las lágrimas ya luchando por salir. «No quiero que sigas sufriendo. Te prometo que haré lo que sea necesario para enmendar mi error», respondió, buscando en sus palabras algo que le diera consuelo, algo que no sonara vacío. Pero, en ese momento, lo único que pudo sentir fue una profunda desesperación. ¿Sería suficiente? José lo miró un segundo más,
Luego desvió la vista hacia el horizonte. No lo sé, João. No sé si puedo perdonarte. Ni siquiera sé si eso es lo que quiero. Pero lo que sé es que tienes mucho que aprender y ahora parece que estás comenzando a aprender, ¿verdad? Las palabras de José calaron hondo en João. No era el perdón lo que más necesitaba, sino entender el proceso de reconstrucción. ¿Podría realmente recuperar el tiempo perdido? ¿Podría reparar el daño que le había hecho a su abuelo? Esas preguntas comenzaron a consumirlo, pero no sabía por dónde empezar. La tristeza que sentía por su propia irresponsabilidad se convertía en un motor que lo empujaba hacia adelante, mientras observaba a su abuelo, cuya vida parecía haber sido destrozada por las circunstancias, por las decisiones que él mismo había tomado en el pasado. El silencio se alargó, y aunque João quería hacer más, no sabía si las palabras que quedaban en su garganta serían suficientes para sanar esas heridas tan profundas. José, te prometo que te sacaré de aquí. Te sacaré de las calles, te ayudaré a recuperar tu vida, dijo João con una determinación que apenas sentía. José lo miró por un momento largo. Su rostro parecía no mostrar emoción alguna. Finalmente, el viejo suspiró y se levantó lentamente. Hazlo por ti, João, respondió, su voz aún vacía. Hazlo porque es lo que tú necesitas hacer para encontrarte a ti mismo. Yo ya no tengo esperanza en este mundo. Lo que me quede, lo tomaré, pero mi esperanza ya se ha ido. João se quedó allí, mirando cómo su abuelo se alejaba lentamente, desvaneciéndose entre las sombras. Un sentimiento de impotencia lo invadió, pero también una fuerza renovada. ¿Sería capaz de reconstruir lo que se había perdido? Al día siguiente, João no pudo apartar de su mente la conversación con su abuelo. Aquella promesa de redención, tan frágil como la esperanza misma, lo persiguió mientras caminaba por las calles de la ciudad. No sabía cómo empezar, pero algo dentro de él le decía que la única forma de sanar su alma era a través de la acción. Decidió que debía hacer más que palabras vacías. Necesitaba reconstruir no solo la vida de su abuelo, sino también la suya propia. Había comprendido por primera vez que el dinero, las riquezas y el éxito no podían llenar los vacíos que había creado con su falta de humanidad. La vergüenza lo quemaba por dentro, mientras caminaba decidido a encontrar una forma de acercarse nuevamente a José, sabiendo que el camino no sería fácil ni corto. La única forma de recuperar lo perdido era demostrando, con hechos, lo que las palabras no podían comunicar. ¿Cómo podría comenzar?, pensó. ¿Cómo podría reparar la grieta que separaba su mundo del de él? Esa misma tarde, João se presentó en el refugio al que su abuelo había sido llevado después de la conversación en la plaza. Un lugar pequeño, oscuro y frío, pero lleno de personas que, al igual que José, habían sido dejadas atrás por la vida. Al ingresar, el aire denso de desesperanza parecía envolverlo, pero João, con el rostro firme, buscó entre las camas y los pasillos hasta que, en una esquina, encontró a su abuelo. José no lo vio de inmediato. Estaba de espaldas mirando por una ventana pequeña. La escena era desoladora. El hombre que había sido su modelo de fortaleza estaba ahora quebrado, atrapado en la penumbra. João se acercó y, sin poder contener el nudo en la garganta, susurró: «José, abuelo». José giró lentamente la cabeza, pero esta vez su mirada no era fría ni distante, sino llena de una tristeza infinita. «¿Qué haces aquí?», preguntó José sin sorpresa, pero con un leve destello de curiosidad. João, con los ojos brillando por la emoción contenida, se agachó frente a él. «He venido para empezar de nuevo, para que podamos hacerlo juntos. No te prometo que todo será fácil, pero quiero que lo intentemos. No te abandonaré, abuelo». José lo observó en silencio por un largo rato, como si buscara algo en los ojos de su nieto, algo genuino que pudiera confiar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, José suspiró. «Está bien, pero no esperes que me olvides tan fácilmente, João. Lo que perdí no se recupera con palabras». El peso de las palabras de José cayó sobre João, pero al mismo tiempo, esa respuesta distante le dio una chispa de esperanza. José no lo había rechazado, al menos no completamente. Había dejado abierta una puerta, pero sabía que el camino hacia su perdón sería arduo. João comenzó a visitar a su abuelo todos los días, no con promesas vacías,
sino con hechos concretos. Empezó por ofrecerle comida, ropa limpia y lo que más importaba, tiempo. Pasaba horas conversando con él, aunque las respuestas de José siempre fueron breves y cargadas de desconfianza. A veces, el abuelo hablaba de sus antiguos tiempos, de sus errores y de cómo, con el paso de los años, la vida se le había ido escapando sin darse cuenta. Juan escuchaba pacientemente, tomando cada palabra como una lección, cada historia como un recordatorio de lo que había perdido. «¿Sabes, abuelo?», le dijo un día Juan mientras estaban sentados en una de las sillas del refugio. «Te he estado pensando en todo lo que dijiste, y en verdad creo que nunca entendí el valor de lo que teníamos hasta que lo perdí». José lo miró fijamente, y por un momento Juan vio un destello de reconocimiento en sus ojos. «Eso es lo que pasa cuando se vive corriendo tras cosas que no importan, Juan. Es un error que todos cometemos, pero no todos tenemos la oportunidad de corregirlo». Pero lo que parecía un paso hacia adelante se convirtió en una prueba mucho más difícil. Un día, cuando Juan llegó al refugio, se encontró con una noticia devastadora. José había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Nadie lo había visto salir. El miedo comenzó a apoderarse de Juan. ¿Habría huido? ¿Había perdido la fe en él? La angustia lo arrasó. Salió de inmediato a buscarlo, recorriendo las mismas calles que su abuelo había transitado antes. Cada rincón, cada paso que daba, parecía hundirlo más en la desesperación. ¿Y si lo perdiera de nuevo?, pensó con el corazón latiendo fuerte en su pecho. La oscuridad del lugar, las sombras de las casas destartaladas y las voces lejanas de la ciudad le daban una sensación de vacío que lo consumía. De repente, al doblar una esquina, lo vio. José estaba sentado en una banca, solo mirando al horizonte. Juan se acercó sin decir nada. José lo miró, sin sorpresa, pero con una leve sonrisa triste. «Pensé que me habías abandonado de nuevo», dijo José. «Pero no, ahí estás, ¿eh? ¿Cómo me vas a ayudar a cambiar todo esto? A veces parece que ya es demasiado tarde». Juan se sentó a su lado sin palabras. Simplemente se quedó allí, al lado de su abuelo, mirando al infinito, sin necesidad de decir más. Sabía que el camino sería largo, pero ahora sabía que su lucha valía la pena. El sol comenzaba a ponerse nuevamente cuando Juan se encontró con su abuelo en el pequeño parque cerca del refugio. Habían pasado varios días desde su última conversación, y aunque las tensiones no se habían disipado, la presencia de José parecía menos distante. Aquel viejo hombre, con su rostro curtido por el tiempo y las cicatrices de la vida, ya no parecía ser solo una sombra de lo que una vez fue. A pesar de sus quejas y su escepticismo, había algo en su mirada que comenzaba a abrirse, aunque con una lentitud dolorosa. João se sentó a su lado, como lo había hecho tantas veces, pero hoy sentía una extraña mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Realmente podría cumplir lo que había prometido? ¿Podría devolverle la dignidad y el respeto que su abuelo había perdido? Sin embargo, algo dentro de él le decía que, si no lo intentaba ahora, nunca lo haría. «Abuelo», comenzó Juan con la voz aún un poco temblorosa, «quiero hacer algo más. No quiero que vivas en este lugar. Quiero sacarte de aquí y mostrarte un mundo diferente, donde puedas empezar de nuevo. Sé que suena loco, sé que quizás no me creas, pero lo haré». José giró lentamente su rostro hacia él, sus ojos reflejando una tristeza y una incredulidad que Juan no había visto antes. Por un momento, el viejo se quedó en silencio, como si estuviera ponderando las palabras de su nieto. «¿Qué sabes tú de empezar de nuevo, Juan? ¿Crees que con tu dinero puedes cambiar lo que soy, lo que he vivido? No eres más que un hombre que lleva años olvidando lo que realmente importa, buscando soluciones fáciles para problemas complejos. No sé si puedo creer en tus promesas», dijo José con una dureza que caló profundo en el corazón de Juan. Aquella respuesta, aunque fría, no le hizo dar un paso atrás. Más bien, reforzó su resolución. No podía abandonar a su abuelo, ni dejar que las cicatrices de la vida siguieran marcando su alma. «Lo entiendo, abuelo», respondió João con firmeza, «y no te estoy pidiendo que creas en mí. Solo te estoy pidiendo que confíes en que haré lo que sea necesario para que puedas tener una vida digna, aunque eso me cueste cada parte de mí. Si no lo hago por ti, lo haré por mí, porque lo que más lamento
es haber sido tan ciego y egoísta en el pasado. Nunca te di el tiempo que te merecías, ni la atención que un abuelo debería recibir de su nieto. Pero ahora quiero cambiar todo eso, y te prometo que te sacaré de este lugar, te devolveré lo que perdiste. Las palabras de Juan resonaron en el aire cálido de la tarde, llenas de una sinceridad que por primera vez parecían llegar al corazón de José. El abuelo, por un momento, parecía menos reacio. Aunque su cara seguía marcada por la desconfianza, sus ojos no reflejaban solo amargura. Había algo más, algo que Juan no podía identificar, pero que lo impulsaba a seguir adelante. La noche cayó rápidamente, y aunque el refugio seguía lleno de vida, un aire de inquietud se apoderó de Juan. ¿Qué más podía hacer para demostrarle a su abuelo que no se rendiría? Las promesas eran fáciles de hacer, pero mucho más difíciles de cumplir. Mientras caminaba por las calles oscuras, con la luz de la luna iluminando su camino, pensó en cómo podría ayudar a José de una manera que realmente le devolviera la dignidad que tanto le había sido arrebatada. Recordó sus propios miedos, sus propios errores, y cómo siempre había buscado soluciones rápidas sin comprender realmente lo que era necesario para sanar un corazón herido. Ahora, en la quietud de la noche, todo parecía más claro. Tenía que hacer algo más que sacarlo del refugio. Tenía que ayudarle a encontrar un propósito nuevamente, algo que lo hiciera sentir que su vida aún valía la pena. «Voy a conseguirlo», murmuró para sí mismo, decidido a no dejar que su abuelo se hundiera en la oscuridad que lo había envuelto durante tanto tiempo. Al día siguiente, cuando volvió al refugio para hablar con José, se encontró con una escena que jamás habría esperado. Su abuelo, sentado en un rincón, estaba escribiendo algo en una hoja de papel. Parecía perdido en sus pensamientos, en un acto tan simple pero tan profundo. «¿Qué estás haciendo, abuelo?», preguntó Juan, acercándose lentamente. José levantó la vista, con una leve sonrisa que, por un momento, pareció borrar años de dolor. «Estoy escribiendo», dijo con una voz suave, casi perdida. «Es lo único que aún puedo hacer, Juan. Es lo único que me da paz». Juan se quedó en silencio, observando el papel, donde las palabras parecían narrar la historia de una vida perdida, pero también de una vida que todavía tenía algo que ofrecer. «Entonces vamos a hacer algo con esas palabras, abuelo», dijo Juan, tomando asiento junto a él. «Vamos a compartir tu historia. Tal vez eso sea lo que necesites para empezar de nuevo». José no respondió de inmediato, pero su mirada cambió. Por primera vez, parecía dispuesto a escuchar. El sol ya comenzaba a ocultarse, proyectando sombras largas sobre las calles que Juan y su abuelo caminaban juntos, en silencio. Era un silencio cargado de significado, una paz que se había logrado con esfuerzo y sacrificio. Durante semanas, ambos habían hecho pequeños avances. João lo visitaba todos los días, lo llevaba a pasear, le compraba algo de ropa nueva y comenzaba a compartir con él momentos de verdadera conexión. Sin embargo, había algo que todavía faltaba, algo que no podía ser alcanzado por simples gestos materiales. A pesar de los esfuerzos de Juan, la sensación de que algo más debía ocurrir permanecía en el aire, pesado y palpable. José había comenzado a confiar más en él, pero aún había una pared de desconfianza que no se rompía con rapidez. «Abuelo», comenzó Juan con voz suave pero firme, «sé que no es fácil, pero quiero que me cuentes más sobre ti, lo que te hizo ser quien eres. Tal vez así podamos encontrar una forma de sanar todo esto». José lo miró por un largo rato, como si estuviera sopesando las palabras de su nieto, decidiendo si era el momento adecuado para abrir su alma. José respiró hondo, como si tratara de ordenar sus pensamientos antes de hablar. «No todo se arregla con palabras, Juan», dijo, su voz temblando ligeramente. «Yo también tengo mis demonios, los he arrastrado toda mi vida. He cometido errores, he fallado más veces de las que me gustaría recordar, pero lo peor de todo, hijo, es que me sentí invisible. A medida que los años pasaron, fui olvidado por todos. Ni siquiera mi propia familia me veía. Y tú eres el único que ha vuelto, pero no sé si eso es suficiente». Juan, con el corazón acelerado, miró a su abuelo, viendo en sus ojos una vulnerabilidad que rara vez había presenciado. «Yo estuve ciego, abuelo», dijo João con un nudo en la garganta.
He estado tan concentrado en mi propio mundo que no vi el tuyo, pero ahora lo veo y quiero hacer algo por ti. Quiero que sepas que no eres invisible para mí. No lo serás nunca más. José desvió la mirada y por un momento Juan pensó que todo había sido en vano. Pero entonces, con un suspiro pesado, José murmuró: «Está bien, te contaré lo que nunca he contado». En ese instante, la luz que había empezado a desvanecerse de la tarde parecía regresar, como si las palabras de José fueran la chispa que prendería una nueva llama. José comenzó a relatar su historia, un relato de juventud llena de sueños rotos, de ambiciones fallidas y de decisiones erróneas que lo habían dejado sin rumbo. Contó cómo había sido un joven lleno de esperanzas, pero también lleno de orgullo y arrogancia. «Nunca supe cuándo pedir ayuda», confesó. «Nunca entendí lo importante que era aceptar mis errores y aprender de ellos. Lo perdí todo, y lo peor es que me di cuenta tarde. Y cuando finalmente traté de arreglar las cosas, ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás». João, con lágrimas en los ojos, escuchaba cada palabra, cada frase que su abuelo pronunciaba con tanto dolor. Sabía que ese momento de vulnerabilidad era crucial y no quería interrumpirlo. Cada palabra de José era una herida abierta, pero también una oportunidad de sanación. La confesión de José, aunque dolorosa, fue el primer paso hacia la redención. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer. «Lo que más me duele», continuó José, «es que nunca pude estar ahí para ti. Tuve tanto tiempo para ser un mejor abuelo, un mejor hombre, y lo desperdicié. No sé si tengo tiempo para corregir todo esto, Juan. No sé si aún puedo encontrar la paz». Juan, con voz firme pero cargada de emoción, respondió: «No te pido que lo corrijas todo, abuelo. Solo te pido que me dejes acompañarte en este camino. La paz no viene de cambiar el pasado, sino de aprender a vivir con él. Y juntos vamos a aprender a vivir con lo que fue y construir lo que puede ser». José lo miró en silencio, como si finalmente estuviera viendo a su nieto con nuevos ojos, y por primera vez una pequeña sonrisa apareció en su rostro arrugado. «Quizás tengas razón», dijo José. «Tal vez podamos intentarlo. Quizás no sea tan tarde después de todo». João, con un suspiro de alivio, asintió, sabiendo que ese momento era solo el principio. A pesar de todos los obstáculos, a pesar del tiempo perdido, había esperanza. Había una oportunidad para empezar de nuevo, una que ni él ni su abuelo pensaban que existiría. Esa noche, después de su conversación, Juan se quedó a dormir en el refugio. Mientras se acomodaba en su cama improvisada, con los sonidos del lugar como un murmullo distante, pensó en todo lo que había ocurrido. Había llegado a ese momento no por casualidad, sino por la voluntad de hacer lo correcto. Sabía que el camino por delante no sería fácil. José seguiría siendo un hombre complejo, lleno de cicatrices, pero también lleno de vida, y él estaría allí para acompañarlo en cada paso. No se trataba de redimir el pasado, pensó Juan, se trataba de crear algo nuevo con lo que quedaba de él. Y así, en medio de la oscuridad de esa noche, con los susurros del viento como único acompañante, Juan cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero ya no temía lo que vendría. Con el tiempo, Juan descubrió que no se trataba de hacer grandes gestos, sino de estar presente en los momentos más pequeños. Su relación con su abuelo se transformó en un lazo profundo de comprensión y respeto. Decidió usar su influencia y recursos para ayudar a aquellos como José, que habían quedado olvidados en las sombras de la sociedad. Sin embargo, lo que realmente cambió en él fue la humildad de saber que el verdadero valor de la vida se encuentra en los vínculos auténticos y no en las riquezas materiales. Años después, José se convirtió en un hombre diferente. Ya no era el anciano amargado y desconfiado que una vez había sido, sino un hombre de mirada serena, que aprendió a valorar lo que realmente importa: el tiempo compartido, la honestidad y el amor. Aunque el pasado seguía siendo una carga en su corazón, logró hallar paz, entendiendo que el perdón no siempre se encuentra en los demás, sino en uno mismo. Vivió sus últimos años con la gratitud de haber tenido una segunda oportunidad para sanar. La conexión entre Juan y José perduró
no solo como una historia de redención personal, sino como un testimonio de cómo los lazos familiares, aunque frágiles, pueden sanar incluso las heridas más profundas. Juntos demostraron que, sin importar las circunstancias o el tiempo perdido, siempre es posible reconstruir lo que se creía irremediable. Al final, encontraron algo que ni el dinero ni el tiempo podían devolverles: la verdadera conexión humana. ¿Qué pensarías si te encuentras con alguien a quien has abandonado por años y, de alguna manera, tu vida cambia para siempre al tratar de reconstruir lo que parecía irrecuperable? ¿Alguna vez has tenido una oportunidad para sanar una relación rota, ya sea con un amigo o un familiar, o incluso contigo mismo? La historia de João y José nos recuerda que nunca es tarde para volver a empezar, pero también nos deja una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a perdonar y a luchar por lo que realmente importa? Déjanos tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación como la de João o José? Comparte con nosotros tu experiencia. Y si esta historia te ha tocado, no te vayas aún. En la pantalla final tenemos mucho más por descubrir. Sigue viendo, estoy seguro de que te va a sorprender.